evangelio que escribió el apóstol Juan. Es lo que estamos haciendo a través de estas pequeñas meditaciones acerca de la palabra de Dios, con el propósito de entender el mensaje de Dios, con el propósito de comprender con más claridad lo que dice su palabra, para que eso redunde en un gran beneficio a todos aquellos que leemos la palabra de Dios, que escuchamos la palabra de Dios y que estudiamos la palabra de Dios. Lo primero que escribe el apóstol Juan es acerca del verbo divino, el verbo que se hizo carne, el verbo encarnado. Algunos le han aplicado diversos adjetivos. Lo que sí es un hecho es de que este verbo se hizo carne para venir al mundo. Y lo que hemos visto del verbo divino es de que primero vimos las cualidades del verbo divino, luego vimos un testimonio que hizo Juan el Bautista acerca del verbo divino, luego vimos precisamente cuando el verbo visitó la tierra, todo lo que trajo, a qué vino, y sigue estando esa visita, lo que él vino a establecer, a dejar aquí cuando él nos visitó, sigue estando en acción. Todos podemos llegar a ser hijos de Dios gracias a él, que es el que nos da el título, nos da el acceso para poder ser llamados hijos de Dios. Todos podemos ser nuevas criaturas, gracias a que Jesucristo, a través del bautizarnos con él, en él, nos da la nueva creación necesaria. Solamente la nueva creación es una que vivirá eternamente al lado de Dios, porque es una nueva creación y es una creación espiritual. Y hoy vemos la plenitud del verbo divino, a partir del versículo 16, 17 y 18, que es lo que resta de esta narración del apóstol Juan, para luego pasar ahí a través del capítulo, o a partir del capítulo 1, versículo 29, el Cordero de Dios, que es Jesucristo. También es Jesucristo, todo es Jesucristo, como por eso antes de este tipo de estudios vimos el contenido de la Biblia, lo que contiene, lo que describe, y cuál es el punto principal, cuál es el tema principal, y todo es Jesús, porque es el único Salvador del mundo. La plenitud del verbo divino, la plenitud del verbo que tiene él, es decir, la totalidad, la integridad que tiene el verbo divino es tal que todos los hombres nos beneficiamos de la plenitud de él, de todo lo que es él, porque él es todo. Él es el universo, él es el mundo, él es la vida, él es todo. Y todos los seres humanos nos beneficiamos de su plenitud. Dice el versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio de Juan: porque de su plenitud tomamos todos. Y aquí sí mencionamos, aquí ya no hay una distinción en cuanto a los del mundo y a los suyos, sino aquí dice de su plenitud tomamos todos. Pero aunque tomamos todo de su plenitud, porque Jesucristo, como es Dios, él hace salir el sol para justos e injustos, ahí es donde tomamos todo de su plenitud. Él es paciente, Dios es paciente, no se ha terminado el tiempo para que puedan acceder a la salvación, precisamente por los salvos, porque Dios es paciente. Entonces tomamos su tiempo también para poder entrar a este camino hermoso. Por eso dice la Biblia, porque de su plenitud tomamos todos. Aquí sí todo ser humano toma, porque Dios, el verbo nos ha dado la vida, como vimos ahí en el versículo 3, que Él es el creador de todo. Así como Él es el creador de todas las cosas y de todo lo que hay, de esa plenitud tomamos todos, porque tomamos la vida, Él nos ha dado la vida, tomamos los dones naturales con los que hemos sido hechos. Es decir, los dones naturales tenemos una mentalidad, una mente capaz de poder hacer nosotros o de formar nosotros cosas. Por eso hay licenciados, hay doctores, hay constructores, porque de esa plenitud tomamos todo. Es decir, Él cuando nos da la vida, nos da la capacidad en nuestro cerebro para poder aprender muchas cosas. Si no tuviésemos esa creación, no nos hubiera creado de esa manera, no hubiéramos podido tener esa posibilidad. Por eso todos los dones que tiene el ser humano, todos los dones naturales que tiene, o todos los que llega a tener talentos, hablo dones como talentos, son gracias a que nos fuimos creados de la manera en que fuimos creados. Y como el verbo divino es el creador de todo, entonces de su plenitud, de lo que Él nos creó, tomamos todos. Y aquí sí es todos. No se está refiriendo hacia la vida eterna, se está refiriendo a que disfrutamos cómo fuimos hechos por Él. Y luego dice la otra parte del versículo 16, y gracia sobre gracia. Es decir, tomamos
el tiempo, el aire, el sol, la lluvia, todo, y también bendición por bendición. Los que no están en el camino de la salvación reciben bendición de Dios, no directa, sino por efecto, porque si hay santos en su localidad, es decir, santos son los miembros de la iglesia de Cristo, si hay iglesia en la iglesia donde ellos viven, la bendición Dios la manda directamente a ellos, o la manda directamente a nosotros. Pero por efecto todos los que están alrededor reciben la bendición. Por eso gracia sobre gracia, es decir, bendición. Aunque no sean del camino. Pero ya la gracia para la salvación no la tienen si no se acercan a Jesucristo. Y aquí vemos cómo la plenitud de Jesús, del Verbo Divino, Él es el único que es pleno, Él es el único que es completo, Él es el único que es integral. Y Él es el único capaz que puede dar gracia. Ningún ser humano puede dar gracia. Todos podemos recibir la gracia de Jesús, la gracia de Dios, pero no estamos capacitados, ningún ser humano, para poder dar gracia a nosotros. Nada más para tomar gracia como bendición, lo que dice aquí. Y todos los seres humanos nos vamos a sentir o ver beneficiados de ello. Un ejemplo de esto es de que cuando Dios se había cansado de la maldad que había en el mundo, en los tiempos de Noé, mandó o iba a destruir todo ser humano, todo fue, el diluvio era para raer animal, bestia, todo ser humano por la maldad tan grande que había ahí. Pero Dios halló gracia en Noé. Y gracias a eso es de que dejó a ese hombre con su familia y de ahí se hizo nuevamente, se pobló nuevamente la tierra. Si no hubiese hallado gracia ahí en Noé, pues no se hubiera terminado todo ya y no estuviéramos nosotros. Es decir, nosotros tomamos gracia de la plenitud del Verbo Divino porque gracias a eso podemos disfrutar lo que Dios preparó para que el ser humano viviera. Y no nomás nos ha dado el mundo perfecto como está diseñado, el sol, el agua, el aire, todos los elementos naturales que deben de ser necesarios para la vida, sino también podemos obtener talentos si nos esforzamos, si estudiamos, podemos generar un talento nosotros mismos, pero solamente es gracias porque fuimos creados de esa manera. La plenitud es tal que es superior a la misma ley que trajo Moisés. Dice el versículo 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, la gracia para acceder a la vida eterna y la verdad en un sentido más completo. No significa que la ley no era verdad, no significa que la ley no había gracia, pero el propio ser humano la hizo incapaz a la ley para poder acceder a la salvación o tener el perdón de pecados, porque pecaba y no había un sacrificio suficiente para poder perdonar de una vez por todos y sin que hubiese un sacrificio continuo el perdón de los pecados. Gracias a que vino el Verbo Divino, él fue el sacrificio para encontrar o hallar o tener la gracia y la verdad de una manera más superior a lo que había antes. Porque, no, vuelvo a mencionar, no estoy diciendo que la ley fuera mala, no estoy diciendo que la ley fuera incapaz, estoy diciendo que el ser humano hizo incapaz la ley. El ser humano hizo que la ley la desvirtuó por completo, Pero la gracia de Jesús es suficiente para tener acceso a la vida eterna, para tener acceso a la salvación, para tener acceso al perdón de pecados y para tener acceso a recibir el Espíritu Santo. Y la verdad que vino a traer Él es el Nuevo Testamento, obviamente, es la palabra. Santifícalos en tu palabra, Padre, tu palabra es la verdad. Es decir, Jesús vino a traer el camino correcto para llegar a la salvación. ¿Por qué? Porque la ley no lo ofrecía, por la incapacidad del ser humano para cumplirla. La ley era perfecta, pero el ser humano en ese tiempo, el pueblo de Israel la hizo perfecta. Así que la plenitud es superior, su plenitud es superior, es tal que es superior a la misma ley. Su plenitud es tal, dice el versículo 18, que gracias a eso, a la plenitud del Verbo, podemos llegar a conocer a Dios. Dice el versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, vemos dónde está Jesús.
¿Dónde está el verbo? Vimos al principio, ya existía, era eterno, vino al mundo. Y luego, después de haber hecho su obra redentora, vemos dónde está. Está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer. La plenitud del verbo divino es tal que podemos llegar a conocer a Dios. Solo por medio del verbo llegamos a conocer a Dios, a la deidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, llegamos a conocer tal como es. Porque el Hijo vino a darlo a conocer. De la forma en que el Hijo vivió aquí, nos está dando a conocer las virtudes, nos está dando a conocer cómo es el Padre. Así como vino y demostró su gran amor, su gran misericordia, cómo era movido misericordia para ayudar a las personas necesitadas, así es el Padre, así es el Espíritu Santo, en general así es Dios, así es la deidad. Por eso dice aquí la Biblia, a Dios nadie le ha visto jamás, es decir, nadie ha visto a Dios como es, pero el verbo divino lo vino a traer, lo vino a revelar, lo vino a dar a conocer, que es lleno de amor, que es misericordioso, pero que también es justo. También Dios es justo y va a emitir su justicia. Y todos aquellos que no acepten su voluntad, que no quieran hacer lo que Dios pide y demanda, o que no les agrade ese estilo de vida, que no quieran estar con Jesús, no quieran estar con Dios, pues cuando todo esto termine, pues van a quedar separados. Él no vino a dar a conocer. Cuando Él vino aquí en la tierra, vivió como hombre, fue juzgado de una manera equivocada, de una manera mala, y muchos le gritaron, muchos le injuriaron, no quisieron estar ahí, y Él no les hizo nada. Jesús no les hizo nada. Él podía haber eliminado en ese momento a todos aquellos, pero Él no hizo nada, Él cumplió. Así como Él cumplió, así es Dios. Dios, en su general, Dios va a cumplir, pero al momento en que haya la separación, entonces aquellos que no quieren estar con Dios no van a estar, porque por decisión de ellos mismos, no por decisión de Dios. Ya conocemos a Dios, ya sabemos cómo es Dios, porque el Hijo, el Verbo divino, lo vino a revelar, porque Él vino a darnos a conocer cómo es el Padre, es decir, cómo es Dios, cómo funciona, cómo trabaja la deidad para nosotros, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que nos va a dar a nosotros y cómo es. Ya sabemos que es lleno de amor, lleno de misericordia, ya sabemos que es paciente, ya sabemos que no importa lo que hayamos hecho, porque Jesús, el Verbo divino, cuando estuvo aquí en la tierra, se rodeó de rameras, de publicanos, se tocó a personas leprosas cuando los sanaba y nunca hizo gestos de desagrado, porque así es Dios. Cuando tenemos el tiempo, Dios nos acepta tal como somos, porque lo que Él quiere es cambiarnos y quiere que dejemos esa vida para tener una nueva vida apegada a sus mandamientos. Y una vida apegada a la voluntad de Dios es lo mejor que podemos hacer, porque la voluntad de Dios es perfecta. Pero también encontramos la justicia de Dios. Aquel que no quiere estar con Dios, pues simplemente no quiere estar. No vemos que Dios vaya a forzar a alguien, que Dios vaya a obligar a alguien a que quiera estar. Él vino, el Verbo divino vino y nos demostró cómo es Dios. Y a través de esa demostración de cómo es Dios nos está diciendo, aquí está Dios, quieres estar con Dios, pues acércate a Él. Para que te acerques a Él tienes que dejar las cosas pecaminosas, mundanas, paganas, todo aquello que impide acercarnos a Dios. Sino que tenemos que estar con Dios. Es como cuando una persona se va a acercar a un fuego muy extremo. Tiene que estar protegido para poder acercarse. No se va a poder acercar así nomás porque se va a quemar. Tiene que tener un traje especial. Bueno, ese traje especial para acercarnos a Dios es su bondad, las enseñanzas de Jesús, sus mandamientos, la voluntad, el mandamiento apostólico, que si llevamos a cabo, entonces somos cubiertos, somos revestidos, tenemos una nueva vestimenta, por lo cual nos podemos acercar al Padre y morar eternamente al lado de Dios en el cielo, que la vida nueva va a ser en el cielo por toda la eternidad. Esta es la plenitud del Verbo divino, del Verbo hecho carne, del Verbo que vino al mundo a traernos salvación y vida eterna. Dios les bendiga.